Con tu nómina en Banamex, dale larga vida a tu quincena. Trae tu nómina y descubre las opciones de crédito que tenemos para ti. María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Joaco, ¿cómo estás? Bien, mi amor, gracias. Qué bueno, Joaco. Nos quedamos en que en el 95, sí, en la situación del hermano incómodo. Sí, el caso de Raúl Salinas de Gortari fue incómodo para Carlos Salinas, aunque lo quería mucho, porque pues él participó en muchas negociaciones, ¿sí? Pero el momento de crisis es cuando lo acusan del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, como había contado el 28 de septiembre del 94, siendo ya líder del Congreso, de la Cámara de Diputados. Que fue lo que le faltaba aquel año terrible del 94, aunque todavía sucederían cosas en otro sentido peores para el país. ¿Por qué? Porque Zedillo empieza el gobierno el 1 de diciembre del 94 y en diciembre se da todo. Una crisis económica, ya había contado que es cuando Salinas acusa a Zedillo de los errores de diciembre. Básicamente, ¿cuál habría sido un error? El que fuera Jaime Serra, secretario de Hacienda, a reunirse con el bloque, ¿sí? Con los integrantes del pacto que venía desde Miguel de la Madrid, que eran líderes empresariales, líderes sindicales y funcionarios de gobierno, secretario de Hacienda, de Economía, el director todavía del Banco de México, y que era entonces Miguel Mancera, el director del Banco de México. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya era gobernador, porque Salinas cambió el perfil del Banco de México para ser un organismo autónomo. Y se dio esa junta en donde, ya lo había contado, pero lo quiero ampliar. Lo que les da a conocer Serra es que les había contado que el peso oscilaba en lo que llamaban la banda, de 3.25 a 4.25, y ahí se movía. Pero casi siempre estaba pegado a la banda de abajo. ¿Y qué entendieron los empresarios y los líderes sindicales? Que venía otra devaluación. Y también entendieron que les contaba que de repente a todos les dio un ataque generalizado y súbito de ir al baño. De ir a comprar dólares. Ya por el teléfono, porque ya había celulares, ¿sí? Vende todos los pesos, compra todos los dólares, pide crédito y compra dólares. Bueno, las reservas que ya estaban en 10,000 millones de dólares bajaron a 5,000. Y luego bajarían a 4,000. Hoy están en 236,000 millones de dólares. Digo, nada más para dar una relación de lo que había. Sí. Bueno, ese es lo que Salinas calificó como el error de diciembre. Diciembre negro. Y luego Zedillo, alguien dijo, ¿sí?, que le habían dejado la economía prendida con alfileres. Y Pedro Aspe, que había sido el secretario de Hacienda antes, contestó, ¿y para qué le quitaron los alfileres? Pedro Aspe ya les había advertido, te recuerdo, en aquella comida en casa de Salinas, en Tlalpan, el 20 de noviembre, cuando discutieron si devaluaba el peso o no Salinas, y dijo que no, porque no le daba tiempo de control, de manejarlo, y que solo lo haría si Pedro Aspe se quedaba como secretario de Hacienda, con una carta de renuncia firmada sin fecha. Pero Zedillo no aceptó, porque había nombrado, les dijo, a Jaime Serra Puche, que estaba ahí. Y ahí les dijo Aspe, si suben el techo de la banda, va a amanecer pegado al techo. Se subió el techo de la banda y lo que había dicho Aspe, ¡pum!, amaneció en 5.25. Luego lo quitarían y bye. Porque entonces, recuerdo, a diferencia de hoy, esa fue una reforma de Zedillo, el Banco de México respondía de la compra y venta de todos los dólares. Si un banco alguien iba a un banco y pedía $100,000, ¿sí?,
ese banco se volteaba con el Banco de México y le decía, oye, véndeme $100,000. Y le pagaba en pesos, se daba la vuelta y se los daba al cliente. Pero eran $100,000 que salían de las reservas. Ahora ya no, ahora solo se comercia, solo circulan solo se comercia con los dólares que están en circulación. No se toca la reserva. Gracias a lo que pasó en ese momento. Gracias a aquella decisión de Zedillo de blindar al Banco de México. Es más, el gobierno tampoco puede obtener dinero del Banco de México. La Constitución prohíbe que el Banco de México financie de cualquier modo al gobierno. Es una, digamos, buena idea. Hombre, pues es blindarlo, porque antes lo que saqueaban eran las reservas. Hoy las reservas son intocables y crecientes, te digo. 236 mil millones de dólares contra 4,000 que había. En 30 años. ¿Sí? 29. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estaba esa discusión. Fíjate, en esa reunión del pacto de diciembre, que siempre se reunían en la Secretaría del Trabajo, que están ahí junto a TV Azteca, en el periférico, estaba el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, pero estaba gripado, estaba así con su abrigo, y nunca hizo un comentario. Toda la reunión la llevó Jaime Serra, ya secretario de Hacienda. Ya secretario de Hacienda. Que te conté que estallaría la crisis, se acabaron de llevar los dólares que había, y el gobierno de México tenía deudas por más de 30,000 millones de dólares que no podía pagar. Está cañón. Entonces, se junta todo esto, la desconfianza, los rumores, la gente se fue a los bancos a sacar el dinero, y obviamente, pues como los bancos, las sucursales bancarias no tienen todo el dinero de los clientes ahí en la bóveda, pues ya no había. Y empezó el rumor, se acabó el dinero, los bancos no tienen dinero. Y la gente empezó a comprar comidas porque iba a venir, ya sabes cómo se desencadenan esas crisis psicológicas. Sí. Y entonces Salinas insistía en que el error había sido de diciembre y Zedillo en que había sido de Salinas. Sí, claro. Por cómo lo habían dejado la situación. Pero pues ahí entró también la soberbia del economista profesional, ¿no? Y porque había también un conflicto como de clases, lo contaba. Zedillo del Poli, Salinas de la UNAM, hijo de un secretario, que entonces era Industria y Comercio, del gabinete. Entonces siempre hubo una pugna. Pero el tema es que en ese punto el país no sabía qué pasaba. Y luego, el 23 de diciembre todavía hace la primera gran erupción el Popo. Sí. Y órale, ahí vamos a un viejo convento franciscano maravilloso, ¿sí? Que estaba en la situación tan grave que a los reporteros no nos dejaron entrar a la junta. Entonces yo con Fidel Samaniego nos pasamos por unos confesionarios y unos pasillos ahí y seguimos toda la junta, ¿sí? ¿Cómo siguieron la junta? Si Pues se oyéndola. metieron por los confesionarios, pero No. ¿por dónde oían? ¿Por la puerta? No, pues había un ¿Entraron a la pasillo. junta? No, pues, nos sacan, ¿no? A distancia, en un rinconcito, en una esquinita. Sí. En fin, era la crisis, la crisis económica ya era crisis política, por el enfrentamiento directo y en el primer mes entre el presidente entrante y saliente. Luego México pediría ayuda al Fondo Monetario, el Fondo Monetario dijo que no. Al Banco Mundial, el Banco Mundial dijo que no. A Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos dijo que no. El secretario del Tesoro dijo que no. Los mexicanólogos, ¿sí?, dijeron que no, que tampoco. Y Clinton habló con Zedillo por teléfono. Una vez en una entrevista a Clinton le pregunté, oiga, ¿quién le habló? ¿Zedillo a usted o usted a Zedillo? Me dice, no me acuerdo. No, claro luego, que se acuerda. Claro, luego me dijo, no quise, Zedillo me llamó. Y yo tenía la información de que Zedillo le había llamado directamente.
para plantearle el panorama. Ya era el efecto tequila, ya Argentina, ¡pum!, se zamba. Que no hay que hacerle mucho a Argentina para que se mueva, ¿no? Pero bueno. Pero hasta allá había llegado y la preocupación de Zedillo era primero México y luego el contagio, porque estas crisis corren como fichas de dominó. Sí. Y le habló con Clinton y le explicó el riesgo para Estados Unidos, porque ya estábamos en el TLC. Claro. Ya estábamos en el TLC y pues ya México entraba en una crisis final. ¿Y qué le dijo Clinton? Como parecía, pues Clinton tenía que ocuparse para evitar que esa crisis de México arrastrara a toda América Latina y a Estados Unidos, lo afectara. Entonces llegaron a un acuerdo. Clinton se portó inteligentemente y contra todo, su secretario del Tesoro, sus gabinetes económicos, el Congreso, todos, le dio un préstamo a México. Pero México dejó en garantía, Zedillo dejó en garantía, la facturación de las exportaciones petroleras. Ok. Qué Sí. peligro para México. Bueno, pero el otro era mayor. Finalmente salió muy bien. Estados Unidos hizo el negocio de su vida, la tesorería. ¿Por qué? Pues porque había subido el precio del petróleo. Claro. Y lo que se entregaba era no el barril al precio, por si bajaba. Tantos millones de barriles de petróleo. Wow. Sí, porque tenían que protegerse, porque si baja el precio, Claro, se tienen que proteger. y el precio se fue para arriba, y órale. Felices. Y de ahí empezó un poco la recuperación, se subió el IVA del 10 al 15%, eso fue en diciembre del 94, en la elaboración, en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos. Entonces se devaluó más el peso, pero con este crédito, pues más o menos las cosas, llevó otro ambiente. Otro y fue mejorando la economía de México. Pero, Pero, ¿qué pasó con el hermano incómodo? no lo digas así, va a molestar. Pero sí fue un hermano incómodo, claro. Es que yo solo lo he aprendido de historias o de narraciones, y es la única forma en la que yo no creo que nunca nadie lo he visto en persona. Por eso yo solo sé eso y así es la forma de empezar la historia. Entonces, ¿te acuerdas que el diputado Muñoz Rocha Sí. se fue a casa de Raúl Salinas, aquí en Reforma, ¿cómo se llama esa zona? Las Lomas. La del Parque Vía. Parque Vía. Parque Vía Reforma. Y no se lo volvió a ver nunca. Él se había ido a Pachuca, a casa del doctor Melo. Y al día siguiente le dijo que lo llevara a México, porque iba a ver a Raúl Salinas. Y a mí me dijo el doctor Melo cuando lo entrevisté que en el camino Raúl Salinas habló 2 o 3 veces con el diputado. Y le dijo el diputado cuando se volvían por Reforma, quédate aquí en este restaurante y déjame tu coche, un Jetta, porque voy a ver a Raúl. Y luego bajo y vengo por ti, comemos y ya nos vamos. Pero ya nunca regresó. Nunca regresó. Y Nadie no se le lo volvió a ver. hasta la fecha. Manuel Muñoz Rocha, diputado de Tamaulipas, íntimo de Raúl Salinas. Llega la situación al punto de que empieza a correr la versión, perversamente, de que Carlos Salinas había sido el autor intelectual del asesinato de Colosio. Lo que yo siempre he rechazado. Te voy a decir por qué. Porque era claro, la bala que mató a Colosio mató a Salinas. Claro. Sí. Y a Salinas no le servía de nada si Salinas hubiera sido el siguiente candidato. Y mató a Camacho. Mató a Camacho, definitivamente. Entonces yo siempre he rechazado esa versión. ¿Y porque qué ganaba Salinas con asesinar a Colosio? Nada. Si era la continuación de su proyecto, siempre fue su candidato. Siempre. Y doy
planteo esto. En aquel año, como les había contado, 94, las elecciones fueron el 21 de agosto. El asesinato de Colosio fue el miércoles 23 de marzo. No se daban los 6 meses que marca la Constitución de no tener ningún cargo de elección popular ni público para acceder a la presidencia. El único que lo tenía era Camacho, pero la relación de Colosio con Camacho se había roto por completo. roto, sí. Y la esposa de Colosio le pidió que no fuera al velorio. Sí, ese día 24 aquí, ahí en Félix Cuevas. Pero el único que podía era Manuel Camacho. Pero los periodistas dijeron que no. Además, después de los conflictos que tuvieron y la presión de Camacho para ser presidente, y él nunca reconocerlo, bueno, sí lo reconoce, la noche del martes 22 de noviembre, les he contado, Sí, 2 días allá antes. en Culiacán, no, el día anterior, la tarde anterior, 24 horas antes. Entonces, estaba desechado. Salinas no tenía a quién elegir, pero eso ya lo hablamos en su momento, fue Zedillo. O sea, Zedillo fue el primer presidente del PRI que no se la debió a su antecesor, al presidente, Al presidente. lo que ya marcaba una distancia. Él es Juan. Juan está en sufrimiento máximo porque no alcanzó boletos para la preventa de su artista favorito. No te preocupes, Juan. Con tu nómina en Banamex tienes acceso a la preventa de las nuevas fechas.